a Lucas 22, del 24 al 34, hubo también entre ellos una disputa, fíjense bien, hubo entre ellos una disputa después de la última cena con el Señor, donde el Señor les habla del vino y de su cuerpo dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentáis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué bonito. Ok, bueno, pues estamos viendo ahorita la última parte de la doctrina del lebrillo, ¿se acuerdan? Dejamos la toalla y dejamos el lebrillo allá en la iglesia. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por todo esto que nos has estado enseñando. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, entonces vimos Lucas 22 del 24 al 34 y vemos este último título del estudio, ¿quiénes somos nosotros? Los que agarramos la palangana y la toalla como el Señor Jesús, o los que agarran la palangana como Pilato. Sabemos que Pilato pidió una palangana con agua y ¿qué hizo? Se lavó las manos y después se secó con una toalla, ¿verdad? Podemos lavarnos los pies los unos a los otros. No hay manera de servir a Dios sino es sirviendo a los hermanos y al prójimo. Dice aquí, estuve enfermo, dice el Señor, y me visitasteis, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitasteis también, ¿verdad? Algún día, hermanos, estaremos pues cara a cara con el Señor, platicándole si hicimos todas estas cosas que a Él le agradan. Los que están en cierto lugar por un motivo equivocado, ¿verdad? Este estudio es para todos aquellos que están en cierto lugar con un motivo equivocado, prestigio, fama, poder, dinero, etcétera. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿acaso podéis beber de la copa, verdad, que yo voy a beber? Y Santiago dijo, podemos, Señor. Y vemos, hermanos, que Santiago fue el primer discípulo que murió por la causa del Señor Jesucristo. Él fue el pastor de la primera iglesia en Jerusalén y fue asesinado. Y así Pedro y así los discípulos tuvieron que dar su vida, tuvieron que tomar de esa copa, beber de esa copa, por causa del Evangelio y del amor al Señor Jesucristo. Te mandé una imagen, esa imagen está ahí en el chat de oración. Eh, en Estados Unidos, hermanos, dicen que hay una en la Universidad de Dallas, Texas. Esa figura arquitectónica de bronce del Señor Jesucristo casi desnudo, despojándose de su túnica para lavarle los pies a Pedro. Pedro está sentado, el Señor Jesús está hincado totalmente sin su túnica, lavando los pies a Pedro.
Entonces te mandé la imagen para que la veas. Hay varias de esta misma imagen en iglesias, pero lo que a mí me, pues me impactó fue que hay una igual en la Universidad de Dallas, Texas, donde estudian teólogos, pastores y misioneros que salen con título universitario. Y pues esa figura de bronce está ahí para recordarles que con todo y título salen para servir a los demás. Con esos conocimientos que les enseñan ahí, ¿verdad? Dice aquí, y es en uno de los hermosos jardines de la Universidad de Texas, hay una figura de bronce, el Señor Jesús y Pedro, ¿verdad? Y vemos que el Señor está pues nada más con su taparrabo hincado, lavándole los pies a Pedro. Dice aquí que todas las personas cuando ven esta figura, porque el Señor tiene hasta su pelo que le cae encima, entonces la gente quiere agacharse para ver la cara del Señor Jesucristo, porque no se le ve por el pelo. Entonces dicen que todo el tiempo esa palangana que está ahí tiene agua, adrede, para que cuando tú te quieras asomar a ver la cara del Señor, lo que se refleja ahí es tu cara. Tú estás para servir al Señor. Solo se ve lo que hace, lavarle en los pies a Pedro. O sea, no se ve su cara del Señor, sino se ve lo que está haciendo y es servir a su hermano. Y pues nosotros si vamos, a mí me gustaría ir. Hay otras en iglesias, en ciertas iglesias en otra parte de los Estados Unidos, esa misma figura de bronce. Y pues cuando tú te quieres asomar, lo que se ve ahí es tu cara. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, déjenme ver, porque ya esto ya lo expliqué. Dice que el Señor Jesús tiene un rostro de paz, de amabilidad, de servicio, de, y que nosotros pues tenemos que tener esa misma actitud. Él es el modelo, Él es el desafío, servir a los demás, ver las necesidades de otros. ¿Quién es el mayor, hermanos? ¿Quién es el mayor en la iglesia? Es el que más sirve. Pero yo te voy a decir algo. Ten mucho cuidado con tus actitudes. Tú tienes que ser una persona humilde, humilde. No sé qué haces en la iglesia, no sé cuál es tu puesto, si es un ministerio, nosotros, pero debemos que humildad, ser humildes. Dice, el mundo sigue o el mundo persigue puestos, lugares por su orgullo y altivez, por la competencia, pero el verdadero siervo que se mantiene humilde. Con esto terminamos ese estudio, ya nada más faltaba muy poquito y pues yo quería ponerte esta imagen en la congregación en grande, ahí se ven los jardines de la universidad, esta figura de bronce, cuidémonos de no tener la enfermedad de broncemanía, ¿verdad? Que ya queremos hasta pues un nicho, una cosa así alta en donde estar. Eso no es del Señor. Eso es un ataque del enemigo. Y eso trae pues divisiones, trae cosas raras en la iglesia. Debemos de florecer en el amor, en el servicio, en la paciencia para con los demás, etcétera. Ahora vamos a empezar otro tema, hermanos. Creo que yo jamás he hablado de este tema. Este tema también es para gente madura en las cosas de Dios, no un neófito, sino alguien
pues ya que tiene tiempo en las cosas de Dios, y este tema se llama la rebelión y la traición. Y vamos a ver algunas cosas. Tarde o temprano tendremos que enfrentar a la rebelión y a la traición, ya sea que nosotros estemos siendo tentados, motivados a la rebelión o la traición, o que recibamos rebelión o traición. Hay dos grupos, los que son traicionados y hay el grupo de los que traicionan. Entonces nosotros tenemos que decidir en qué grupo queremos estar. De hecho, de alguna forma vamos a tener que tratar con esto, ¿ok? Dice aquí, casualmente las personas de estos últimos tiempos tienen estas características. El Señor nos dice que estamos en los últimos tiempos y que en estos tiempos se levantarán personas así. Vamos a segunda de Timoteo 3 del 1 en adelante. No me acuerdo si es hasta el 4 o hasta el 5. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, subraya ahí, traidores, es el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la traición, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, ¿verdad? A estos que evita. Entonces, Pablo, por inspiración del Espíritu de Dios, nos profetiza o le profetiza a Timoteo cuáles serían estos últimos tiempos, con qué personas estaríamos tratando. Diccionario Larousse, tengo mi diccionario Larousse, vamos a ver qué es la traición, violación de la lealtad y fidelidad debidas a alguien o algo. Otra vez, traición, violación de la lealtad y fidelidad debidas a alguien, a la iglesia, a una institución, ¿verdad? Es a alguien o a algo. Quebrantar la fidelidad, eso también es traición. Quebrantar la fidelidad, traicionar, violar la lealtad y fidelidad debida a alguien o algo. Traicionero, se dice de persona, animal o cosa. Hay veces, les voy a platicar algo. Hace muchos años, Pastor Juan Manuel me encargó dos perritos. Él se dedicaba a vender perros, entonces me dejó dos Rottweiler. Esos dos Rottweiler, a uno le puse Toby y a otro le puse Charlie. Y crecieron con Ruti, ahí los criamos en la casa, me los dieron así chiquititos y ya después ya tenían unas cabezotas tremendas. Entonces, pues Charlie eh, se lo vendieron al primo de Ricardo, a uno que era el brazo derecho de, ¿quién, Ricardo? El de la policía, de Durazo. O sea, el primo de Ricardo, era agente judicial y trabajaba a brazo partido con Durazo. Entonces se lo llevaron a una casa muy bonita, con jardín, con alberca, y ahí estuvo Charlie, que no sé qué nombre le pondrían, ¿verdad? A Toby, cuando se lo llevó Pastor Juan Manuel, le puso Hunter. Schuster, dice Ricardo, que le pusieron a Charlie, no mis nombres bobos, ¿verdad? Y una noche que llegó el primo de Ricardo medio encopado, ¿verdad? Con las copas de más, el perro no lo reconoció y lo quiso morder. Entonces, pues el primo, no sé si esa misma noche o al día siguiente,
sacó su pistola y le voló la cabeza. Entonces, por eso dice aquí que traicionero se dice de personas, animales o cosas, ¿verdad? El perrito, el pobre Charlie, pues no reconoció a su amo y se lo despacharon al día siguiente, ni modo. Se dice de persona, animal o cosa en la que no se puede tener confianza. Ese es, pues, un traicionero. Vamos a continuar. Va a haber gente que se infiltra en la congregación que no es sincera. A mí me ha gustado ver a un hermano coreano que está en YouTube, hermanos, es un hermano coreano delgadito, jovencito, y predica muy padre, pero sobre todo libera, sana en el nombre de Jesús, o sea, impone manos a multitudes y al final ministra a los pastores que le invitaron a esa iglesia. Te he platicado de él. Él tiene un negocio muy fructífero en Corea, entonces no cobra absolutamente nada, dice él. Él paga su hotel, él paga sus boletos de avión, él viene y sería muy bueno invitarlo a la congregación de nosotros, lo necesitamos, ¿verdad? Pero yo he visto que al final el hermano le empieza a decir a la pastora, mire, esa persona son brujas y están hasta delante de esa iglesia. Te hablo de iglesias gigantescas, pero inmediatamente esa persona, son brujos que están aquí en la congregación para perjudicar y para hacerle cosas a usted. Y yo dije, híjole, y en varias iglesias ha pasado. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios, va a haber ataque del enemigo. Y muchas veces tenemos gente que creemos que es de nosotros, pero no es de nosotros. Y debe de haber ese discernimiento, ¿verdad? Va a haber gente que se infiltra en las congregaciones que no es sincera. Sinónimo de traición es felonía, alevosía, ingratitud. Y sinónimos de traición, felonía, alevosía, ingratitud, ¿verdad? Cuando las personas son ingratas, dices, órale, ¿qué es felonía? Falta de lealtad, traición, también la busqué en Larousse, ¿verdad? ¿Qué es felonía? Falta de lealtad, traición. ¿Qué es lealtad, hermanos? Rectitud, honestidad, honradez. ¿Qué es lealtad? Rectitud, honestidad, honradez. Debemos ser leales unos con otros en la iglesia. Por ejemplo, voy a decirte algo. Si tú tienes un cargo, tú tienes que ser leal con nosotros, no guardar información, no guardar secretos, no engañarnos. ¿Por qué? Porque eso tarde o temprano, ¡prum!, ¿verdad? Va a botar como la pelota en la alberca y, es que yo sabía, es que yo estaba enterada o enterado. Dices, ¿de qué me estás hablando? Entonces, ¿qué es lealtad? Rectitud, honestidad, honradez. Debemos ser leales unos con otros en la iglesia. ¿Qué es rebelión? Sublevarse a una autoridad e incitar a otros a levantarse, ¿verdad? No sé si tú sabes que pues que luego hay espíritus en las iglesias, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón. ¿Cuál es el espíritu de Absalón? El hermano que está afuera, ¿verdad? Ahí dando consejería, abrazando a los hermanos, abrazando a las hermanas, consolándolos, y dices, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ese es un espíritu de Absalón en acción y tenemos que discernir las cosas.
Ahora, esto no te lo estoy dando para regañarte, sino simplemente para que haya un discernimiento y digamos no. O sea, pasa con el pastor, pasa con la pastora, ya están adentro, habla con ellos. O sea, nosotros mismos ubicar a las personas. Ok, vamos a continuar. Nosotros, la humanidad, hacemos muchas acciones feas, ¿verdad? Repugnantes, pero, pero unas de las más terribles son la traición y la rebelión. La Malinche se dice, hermanos, que ayudó a Hernán Cortés a la conquista de México. O sea, ahora dicen otras cosas, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, en cartelera hay una obra teatral musical, La Malinche. Y le digo a Ricardo, no, pues a mí no se me antoja ir a ver eso, ¿verdad? A mí no se me antoja ver cómo una mujer, un azteca o yo no sé de qué tribu sería, maya o no sé, esté ayudando a Hernán Cortés, no lo veo correcto, aunque nos pongan ahora música y bailables y ir a ver la obra de la Malinche, no se me antoja, pero no sé, dicen que hay otra historia, que no es la que nos contaron de niños en la clase de historia, ¿verdad? Entonces, déjenme ver dónde voy, ya me perdí. La Malinche se dice que ayudó a Hernán Cortés a la conquista de México. Julio César, emperador romano, mientras lo apuñalaban, fue emboscado por sus senadores. Estaba entre ellos estaba también apuñalándolo Marcus Unius Brutus, su hijo adoptivo. Julio César gritó: ¿Tú también, Brutus? O sea, ahí estaba su hijo adoptivo junto con los senadores apuñalándolo. Entonces podemos ver a través de la historia, ¿verdad? Traidores y que no nos caen muy bien. Yo he dado estudios de lo contrario, de cuando honramos a las personas. Y entonces esas películas nos fascinan, como Gladiador, como Ben-Hur, como muchas historias que lloras y que dices, qué padre, porque ves honra y ves amor de los unos para con los otros, ¿verdad? Pero también vemos estas historias tristes. Nosotros somos adoptados por Dios por medio de Jesucristo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no ser como Brutus, ¿verdad? Que ya tenemos el puñal acá. La traición ofende a Dios. Hermanos, por favor, es lo que yo quiero decirte. O sea, tenemos que conocer a Dios. La traición ofende a Dios, ofende a los demás, provoca heridas profundas en el corazón. Pero yo creo que Judas es el más grande traidor de todos los tiempos, ¿ok? Eh, los traidores, vamos a ver este punto importante, ponle número, aunque no va a haber números, o enciérralo, no sé. Los traidores serán personas muy cercanas al líder. ¿Quiénes van a ser los traidores? Pues no la persona que nos trae el mandado, ¿verdad? O la persona que vemos cada 6 meses, allá de vez en cuando. Los traidores serán personas muy cercanas al líder, a la persona importante, como vimos a Brutus aquí. Marcos 14:18 dice: Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Los rebeldes, los traidores, serán personas muy cercanas a los pastores y a los líderes. Entonces, ¿qué? Debemos de tener cuidado. Era uno de los 12, no era uno de los 70. Judas no era uno de los de la multitud que comieron cuando el Señor dio de comer a los 5,000.
¿verdad? O los que lo apretujaban cuando caminaba en las calles. No, 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 no. Era uno de los 12. Causas, ponle este subtítulo, causas de una traición. Vamos a ver causas de una traición. Bueno, pues como tenemos el caso de Judas, avaricia es una de las causas, avaricia, ambición de poder, lo que se le llaman golpes de púlpito. Yo hace años nos enteramos que adelante de nuestra iglesia se reunió otra iglesia en un local muy parecido al de nosotros, que no había nada más que unos techos así, creo que sigue ahí. Ahora lo que hacen ahí es hornear pavos en Navidad. No sé si es el pastor, pero él hace como 2 años me recibió mi pavo, me lo horneó porque hasta tienen horno ahí y todo. Bueno, esa congregación se vino abajo porque el hijo le dividió la congregación al papá, ¿verdad? Se llevó gente y hizo un desastre ahí. O sea, es increíble. Y de esas historias conocemos muchas de hijos que les hacen la trastada a los papás en la iglesia. Entonces, eso se llama un golpe de púlpito, ¿verdad? Un liderazgo fuerte puede también traer traición. A la gente, hermanos, no le gusta la disciplina. A la gente no le gusta que se le regañe. Entonces, cuando los pastores son fuertes, son duros, te dicen las cosas que están mal, no le gusta a la gente. Entonces, eso también va a traer división. Pero nosotros como pastores tenemos de dos sopas. O tengo una iglesia donde doy una palabra muy bonita, tú eres campeón, tú eres triunfador, tú eres increíble, ¿verdad? O sea, pura palabra bonita, pura sonrisa, pura risa, puros chistes, o das la palabra que tienes que dar. Entonces, muchas personas no aguantan, ¿verdad? Hay veces, les voy a platicar, mmm, que venimos de infancias difíciles. No todos hemos pasado las mismas infancias. Hay personas que han pasado infancias padrísimas, increíbles, ¿verdad? Y esas personas te aguantan lo que sea. Pero hay personas que venimos de infancias donde se nos golpeó, donde se nos maltrató, donde pasamos una infancia negra, esa es la pura verdad, y entonces vienes a un liderazgo donde el pastor es como tu papá y dices, tengan piedad. Y no, hay veces que no se aguanta eso. Entonces, eso también provoca divisiones. Pero ¿qué podemos hacer? Dice aquí, debemos cuidar la sana doctrina, no ver con desprecio a otras iglesias. Mucha atención con esto. O sea, nosotros no estamos para criticar ni para menospreciar a otras iglesias. Yo tuve un maestro en el Instituto Bíblico, no me acuerdo qué clase dio, pero él dijo algo y me gustó mucho. Dijo, cuando vienen hermanos a mi oficina que vienen de otra iglesia y empiezan a quejarse de su iglesia y de sus pastores, dice, ¿qué creen que hago yo? Y todos, pues así, ¿qué? ¿Verdad? Le pido de favor a los hermanos que entraron a mi oficina, dame el nombre de tu pastor, su dirección de la iglesia y su teléfono. ¿Qué? Ajá. Dame el nombre de tu pastor, su teléfono de la oficina y la dirección de la iglesia. ¿Por qué? Le voy a hablar y le voy a preguntar sobre ustedes. Según el informe que él me dé de ustedes, yo te puedo aceptar aquí o no te puedo aceptar. ¿Y sabes qué? Porque casi siempre vamos a otras iglesias a hablar pestes de nuestra iglesia
de nuestros pastores, de liderazgo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el pastor ya tiene las dos partes, ¿verdad? La que tú estás dando, pero la que va a platicar tu pastor. Bueno, esta familia se fue por esto y esto y esto y tienen esta problemática y hermano, ¿verdad? Yo le diría, hermano, yo no les quiero hacer daño, pero usted también tiene derecho a saber a quién está aceptando en su iglesia. Hay muchos pastores que tienen en sus iglesias hermanos de todas las iglesias y no saben ni por qué se fueron de su iglesia y después empiezan a dar problemas en esa iglesia. Entonces, pues esto es importante, ¿verdad? No debemos de tener un carácter despreciativo hacia otros pastores, referirnos a otros pastores con respeto. La buena comida espiritual produce salud, crecimiento sano. Justificar, ahora viene esta pregunta, es otro punto ya, y ese ya lo terminamos. ¿Justifica el Señor la rebelión y la traición? ¿Justifica el Señor la rebelión o la traición? Señor, traicioné a mis pastores, ¿verdad? O pues me rebelé, etcétera, etcétera. Y creemos que el Señor está feliz. Eso es lo más interesante. Creemos que el Señor se va a hacer de la vista gorda, que no te conoce, que no sabe nada de ti, ¿verdad? Aunque estés en otra iglesia y nos conoce perfectamente. Dice aquí, jamás encontrarás en la Biblia una justificación para la traición o la rebelión. Va en contra de la naturaleza y del carácter y de la palabra de Dios. Ejemplos. ¿Qué le pasó a Satanás? ¿Qué le pasó a Luzbel cuando traicionó a Dios y rebeló